Hola, en este vídeo continúo con la explicación de la lección segunda, que trata del régimen de la cooperación humana y el ideal de justicia. Recapitulemos telegráficamente las cuestiones antropológicas básicas que hemos estudiado hasta ahora, por la relevancia que tienen para llegar a saber lo que es el derecho desde sus principios más radicales, en cuanto que es un fenómeno exclusivamente humano. Vuelvo a llamar tu atención sobre el punto de vista teórico que estamos adoptando, que no es un punto de vista jurídico, como el que adoptan otras disciplinas en sus investigaciones sobre lo que es justo hacer en los diversos ámbitos de las relaciones sociales, como el derecho civil, el mercantil, el derecho internacional, el laboral, etc. Este es un pensamiento práctico, volcado sobre la acción. En nuestro caso, pensamos sobre lo que es el derecho. Es un pensamiento teórico, dirigido a conocerlo como fenómeno universal propio de la existencia humana. En la primera lección vimos que la inteligencia no proviene de la evolución biológica, aunque venga anticipada por una línea evolutiva que rompe con las leyes generales de la evolución, dando lugar a la aparición del tipo morfológico del género Homo. La aparición de la inteligencia y con ella de nuestra especie es súbita y la teoría de la evolución no tiene recursos para explicarla, porque cada individuo tiene la suya, sin que una base orgánica esté en el origen de sus funciones. La existencia de esta facultad en el hombre es supuesta, no se puede constatar sensiblemente, y con ella el yo de cada uno se abre a un ámbito más alto al de la mera animalidad, a un horizonte ilimitado que es la vida del espíritu, que la teoría de la evolución no termina de explicar. Consecuentemente, parece que su origen no puede ser otro que el de una creación directa. Consecuentemente, si el uso de la palabra yo se supone que remite a quién soy, ello significa que no soy solo mi cuerpo, o que mi existencia como ser vivo no es solo biológica. Debido a su inteligencia, el ser humano está abierto a un horizonte de libertad en el que puede configurar su vida según fines que son propiamente humanos y con los que aspira a ser feliz, un término al que cada uno le da contenido en función del sistema de convicciones y creencias que tenga. No como el caso de las mariposas, por ejemplo, en las que la plenitud de sus vidas ya está dada, simplemente siendo mariposas. Y ya vimos en el vídeo anterior que la felicidad de un individuo y su misma subsistencia no puede alcanzarla si vive aislado. Por ello, el ser humano tiene que encarar el reto de la cooperación. Con el dilema del prisionero se constató que si el régimen de cooperación se proyecta a corto plazo, limitándolo al intercambio de bienes y priorizando el interés particular de quienes intervienen en ellos, lo más ventajoso es defraudar, con el detrimento consiguiente del equilibrio que exige la igualdad en los intercambios, según la denominada justicia conmutativa. Por ello, una cooperación limitada al mercado va siempre acompañada de conflicto y división social. Es un hecho de experiencia ordinaria que no tenemos una inclinación suficientemente fuerte hacia la justicia para dar a cada uno lo que es suyo, y quien diga otra cosa se engaña, porque es difícil vencer la inclinación de dar más importancia a lo propio que a lo ajeno. Es cierto que la división del trabajo en la sociedad civil da lugar a asociaciones que agrupan a los individuos que se especializan en tareas semejantes, como son los sindicatos o las asociaciones de empresarios o de consumidores, pero estas asociaciones no aseguran la colaboración, pues se dedican a la protección de intereses o de privilegios adquiridos. Encarar el reto de la cooperación con otros individuos inteligentes y libres en orden a la consecución de la paz social y el consiguiente bienestar común exige ampliar el horizonte de la justicia en función de conexiones sociales más estrechas e intensas que el mero intercambio de bienes. El prototipo de esta vinculación social más estrecha es la colaboración, la puesta en común característica de la formación de la comunidad familiar,
la cual se rige por una unidad de fines. El examen de las relaciones familiares pone de manifiesto una división de funciones, una especialización del trabajo de quienes la integran al servicio del crecimiento y educación de los hijos. Ello permite ver que la colaboración no se reduce al simple intercambio de bienes, al servicio de las necesidades o del egoísmo del individuo, con su tendencia a ser un juego de suma cero y la consiguiente correlación crónica entre la riqueza y la pobreza. Es patente que las relaciones familiares no son un juego de suma cero, pues aunque sus miembros entreguen sus ganancias para el sustento de la familia, ello no implica una pérdida para quien más aporta, porque así gana en humanidad, en compañía y en un afecto que es mutuo entre quienes la forman. El vínculo familiar es un juego de suma positiva en el que todos ganan. Solo porque nuestro sentido de la vinculación social no es tan fuerte como el familiar, no se puede pensar que estamos hechos para recibir o pedir más que para ofrecer. Francisco de Closets, en su libro Siempre más, contrasta el adagio «tomad y recibiréis», que denomina la regla de cobre, Copper Rule, con la Golden Rule, dad y se os dará, que es por la que se han de regir las relaciones sociales, y con ella alcanzar la forma más básica de justicia, denominada justicia distributiva. La justicia distributiva es un ideal más alto que el igualitarismo homogéneo propio de la justicia conmutativa, en que se inspira el vínculo social limitado al mercado, que consiste en cumplir la propia tarea como un deber de contribuir a un bien que es común en cuanto beneficia a todos. Hacerse cargo del propio deber consiste en tomar la iniciativa de aportar, con el fin de corresponder a la dependencia que el bien de cada uno tiene respecto del bien común. Su contenido se justifica en relación con la capacidad de quien la emprende, esta iniciativa. El conocido pensador español Xavier Zubiri señala que nada tendría sentido en el hombre si lo concibiéramos solipsísticamente, como un individuo aislado e incomunicado de los demás. En todas sus esferas vitales de valor se halla encuadrado en una comunidad constitutiva, en una necesaria apertura a los otros, tanto en lo que conviene a los valores biológicos y económicos como a los valores superiores por los que adquiere una personalidad. El dicho según el cual la letra es a la palabra lo que el individuo es a la comunidad nos puede servir para ilustrar esta cuestión. En el término amistad, por ejemplo, el valor de las letras que lo componen es superior al de cada letra aislada, puesto que por muy limpio y exclusivo que sea el sentido de cada una, el de la A, el de la M, el de la I, etc., si se dice aislado, no deja de ser un ruido sin significado alguno. Sin embargo, si las letras se unen según el orden que genera el término amistad, sus contenidos adquieren un valor y un significado que no tendrían sin la generosa colaboración que implica para cada letra subordinarse a ocupar el sitio adecuado para dar origen a la palabra amistad. El significado de esta palabra es el bien común que las une a todas y orienta la aportación de cada una. De la misma manera, la vinculación genuina por la que se genera la sociedad civil es un ámbito de coexistencia promovido por la iniciativa humana, en el que los frutos de esa iniciativa se condensan y refluyen sobre quienes lo forman en un flujo de doble dirección, según el cual los individuos hacen la sociedad y la sociedad enmarca a sus miembros. De esta forma, la justicia distributiva es la clave de la vinculación social, en cuanto garantiza que el juego de los esfuerzos humanos en la sociedad sea un bien para todos. Esta garantía es más profunda que la justicia limitada al nivel de los intercambios y previa a él. Es cierto, sin embargo, que la iniciativa de dar, según exige la Golden Rule, concebida
como una obligación desde la perspectiva de la justicia distributiva, no está garantizada, a diferencia del caso del prisionero, según vimos en el vídeo anterior. En el dilema del prisionero, la alternativa entre cooperar o no cooperar, acusando o no al cómplice del delito ante el fiscal, es una conducta reactiva, condicionada por la necesidad de garantías, en donde solo se da si se va a recibir algo a cambio, y no es una auténtica iniciativa. Por eso es ventajoso defraudar y acusar al compañero ante el fiscal, pues no hay garantía de que el otro coopere, y cooperar implicaría asumir el riesgo de que éste defraude y, consiguientemente, ser fuertemente penalizado. Así, si en la sociedad abundan los astutos, los individuos que viven como parásitos sin sufrir sanción alguna, también conocidos como free riders, y cuando los reflejos condicionados de la gente son contrarios a dar, la regla de oro falla, pues quien emprende una iniciativa generosa o trabaja primordialmente por sentido del deber, corre un riesgo que puede llevarle al fracaso. Sin embargo, es necesario, o como también se dice, manda huevos, persistir en la iniciativa primordial de dar, pues lo que se decide es la dignidad, el valor intrínseco de la acción en cuanto de vida, incluso si el fracaso es demasiado previsible. Esta consideración ha de ser irrenunciable y no se puede desistir y renunciar a ella. Se falla con frecuencia en este sentido de la cooperación, por hacer trampas, privilegiar a unos frente a otros, por tráfico de influencias, enriquecimientos injustos, por aceptar pagos privados a cambio de lo que es un deber, por cohecho, etc. De ello se desprende que la cooperación es un ideal siempre mejorable, al que no se debe renunciar. Cuando nadie se fía de nadie, perdemos todos. Ni siquiera hay un juego de suma cero, sino de suma negativa. Todo va a peor. Se practica el sálvese quien pueda y se apela abusivamente a los subsidios y a las ayudas del Estado. Consecuentemente, la realización completa de la justicia exige organizar la división del trabajo y el mercado de manera que todos participen y se mantenga la unidad de fines que conformen un bien común, lo cual implica el diálogo y la colaboración en lugar del dinero, que sea lo que pueda asegurar que la división del trabajo y la especialización no derive hacia la división de la sociedad civil, como ocurre cuando la vinculación social se reduce al intercambio de productos. Concluyo este vídeo animándote a que no solo aprendas el contenido de esta lección, referido a cómo debemos encarar la convivencia con nuestros semejantes, sino además a que, como objetivo colateral, cultives la disposición de afrontar tu futuro ejercicio de la profesión de jurista con el convencimiento radical de que el sentido del deber, inspirado en la honda idea de justicia distributiva, es prioritario al afán estratégico y reivindicativo de derechos, alimentado por intereses egoístas. La firme disposición de cumplir el propio deber como vía ineludible de amortiguar el conflicto y de contribuir a la paz social, con independencia de la ejemplaridad de quienes ostentan posiciones de autoridad en la configuración del orden social, es la actitud adecuada de quien ejerce esta profesión. Con ello me despido hasta el próximo vídeo, en el que comenzaré la explicación de la lección tercera del programa. Adiós.